La menstruación, un fenómeno que ha fascinado y desconcertado a lo largo de la historia, ha estado envuelto en un manto de mitos, creencias y tabúes. Desde tiempos pasados, se le atribuían poderes misteriosos y oscuros. Se creía que la mujer que menstruaba era portadora de secretos, pero también de peligros, un evento casi temible. Sin embargo, detrás de estos tabúes y supersticiones, se escondía una realidad diferente. En épocas pasadas, las mujeres menstruaban con menos frecuencia, ya que la mayor parte de su vida se encontraban embarazadas o lactando. Se dedicaban principalmente a la maternidad. Esto limitaba su exposición a problemas menstruales que son comunes en la actualidad. Sin embargo, con el paso del tiempo y los cambios en la sociedad, la mujer ha extendido su periodo de fertilidad, aumentando la frecuencia de la menstruación, junto con una mayor incidencia de algunos problemas. Hoy nos encontramos en una encrucijada. ¿Es más fisiológico para la mujer tener menos menstruación o estar expuesta a ella de manera más regular? Acompáñanos a explorar los orígenes de esta función biológica, mientras enfrentamos el desafío de determinar lo más fisiológico para el cuerpo femenino. Tener o no tener la menstruación, que llegue todos los meses o que se presente el menor número de veces posible. Si bien es cierto, la menstruación constituye una parte normal en la vida de las mujeres, a lo largo de los años muchos han sido las opiniones y mitos que han surgido en torno a esta. Y tal vez hemos escuchado algunas expresiones como qué bueno que llegue todos los meses porque desintoxica el cuerpo de la mujer. O tal vez qué alivio que me llegue todos los meses porque sé que no estoy embarazada. Pues, ¿qué pasaría si hoy les dijéramos que tenerla el mayor número de veces durante toda su vida puede traer algunos efectos negativos para algunas mujeres? Pues hoy sabrán por qué. Pues sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Salud al Tablero, donde de una manera un poco más didáctica vamos a aprender todo lo relacionado con el ciclo de la mujer. Y como siempre, contamos con la presencia de nuestro guía médico, el doctor Jesman Pineda. Doctor, la pregunta del día, ¿qué es lo más fisiológico para la mujer? ¿Tener siempre la menstruación o presentarla algunas veces? Pero yo creo que antes de responderle vamos a comentar un poquito en contexto, ¿cierto, doctor? ¿Qué es la menstruación? ¿A qué hace referencia? ¿Qué podemos entender por menstruación? Este es un debate que a nivel científico se está discutiendo de lo que es más conveniente para la mujer, que ocurra más menstruaciones en el transcurso de su vida o que tenga menos menstruaciones, ¿ya? Entonces, para poder dar respuesta a eso, creo que lo fundamental y práctico es que la mujer entienda lo que ocurre mes a mes en su ciclo. Y el primer punto es entender que son 3 ejes que tenemos que revisar. Una cosa es lo que ocurre en los ovarios, otra cosa lo que ocurre en el útero como tal y a nivel del cerebro, porque hay una comunicación directa que hacen esos cambios periódicos dentro de la mujer. Entonces tenemos que hablar primero del ovario. Digamos que la mujer, a diferencia del hombre, tiene una reserva de óvulos, es decir, sus gónadas producen células que puedan permitir reproducirse en un tiempo limitado de tiempo. En cambio, el hombre puede tener 60, 70 años y seguir produciendo semen. En el caso de la mujer, cuando tenemos una reserva de óvulos, digamos que el momento en el cual la mujer tiene mayor cantidad de óvulos es cuando está dentro del útero. Inmediatamente nace, casi que disminuye la mitad de su reserva. O sea, dentro de la barriguita de su mamá ya, o sea, nace y pierde óvulos. Exacto, se atrofian la mayoría. Y cuando ya comienza la parte reproductiva, es decir, cuando ya se desarrolla la mujer, comienzan unas fases cada vez en la cual la mujer todos los meses, independientemente si toma anticonceptivos o no, va a utilizar una reserva de sus óvulos. Y entonces aquí tenemos la parte didáctica y digamos que llamativa el día de hoy, que las mujeres deben prestar atención a lo que vamos a hablar. Revisemos cómo sería el ovario de una adolescente de 15 años. Recordemos que la reserva de óvulos va disminuyendo. En el centro del ovario es donde se acumulan lo que se llaman los ovulitos, que van manteniéndose y se van utilizando mes a mes. Aquí vemos en una niña de 15 años cómo sería
digamos que vemos buena cantidad de ovulitos. Esta es la famosa reserva de óvulos. Exacto. Que presenta la mujer. Correcto. Entonces, esa reserva de óvulos todos los meses se ponen unos folículos, unos 5 o 6 en cada ovario, y de esos termina ovulando uno. Es decir, que la mujer tiene una adecuada capacidad ovulatoria con buena reserva a los 15 años. Okay. Miremos qué pasa a los 25 años. Aquí tenemos otro ovario, miremos que ya la reserva comienza a disminuir, pero la capacidad ovulatoria prevalece, ¿ya? Cuando llegamos a los 35 años, que sería este otro ovario, cuando llegamos a los 35 años miramos que ya hay una curva importante de descenso. De hecho, es el punto más importante donde comienza a disminuir la reserva de óvulos. Y de cierta manera, tanto la capacidad de fertilidad como el riesgo de tener pérdidas gestacionales aumenta en la mujer que está buscando embarazo. Es que sí, vamos viendo un cambio mucho más drástico, doctor, definitivamente. Sí, y miramos que los ovulitos que tenemos disponibles para que finalmente ovulen se van disminuyendo. Y finalmente, el ovario de 40 años. Ya aquí vemos... Cambio completo. Sí, ya que vemos una disminución importante de la cantidad de ovulitos que tenemos, los que se seleccionan todos los meses, y en algunos casos digamos que ya existe una alteración para que se dé una ovulación, y con el contexto que puede ocurrir una disminución en la capacidad de embarazarse de una mujer de 40 años. Entonces, lo que nos traduce todo esto es que la reserva va disminuyendo, pero de manera importante a partir de los 35 a nivel general. Bueno, doctor, y viendo precisamente todo esto que usted está explicando en este momento, a mí me surge el gran interrogante de, saber por qué la capacidad reproductiva de la mujer es muy diferente a la del hombre. Podemos ver, y teniendo en cuenta que el hombre produce semen todo el tiempo, de hecho 60, 50, 80 años y está produciendo semen, pero miren que la mujer no, y lo estamos viendo aquí. Sí, es correcto. Digamos que la respuesta más clara tiene que ver con lo que organiza biológicamente el cuerpo para que la mujer se reproduzca. Y en cuanto a eso, podríamos decir que la mujer es la que lleva el embarazo, y por lo tanto se busca que biológicamente, en las mejores condiciones de su edad, la mujer pueda embarazarse, a diferencia del hombre. Es normal que nosotros veamos embarazos hasta los 40 años, pero casi que se puede dar, pero no es frecuente que una mujer de 47 o 48 años tenga un embarazo de manera espontánea, ¿ya? Okay. Entonces, fundamentalmente, el organismo lo que prepara a las mujeres para que en su mejor época de estado saludable pueda reproducirse y tener menos inconvenientes. Esto hoy en día obviamente ha cambiado. Y ha cambiado porque nosotros podemos ver mujeres embarazadas de 52, 55 años. Pero ya con un tratamiento. Exacto. En algunas con algún tratamiento, esporádicamente pueden ocurrir cosas, pero digamos que la mayoría con tratamiento. Y esto se debe a dos situaciones muy puntuales. La primera es que esta mujer, digamos que puede embarazarse a través de lo que se conoce como óvulos donados. Y la segunda es que haya conservado óvulos en la época que sí tenía disponibles en sus ovarios. Pero finalmente de lo que se trata es de una protección de la mujer en cuanto a su parte biológica. Doctor, mire que precisamente hablando de embarazo, de ovarios y de todo este tema, hoy en día vemos que muchas mujeres jóvenes asisten a una consulta con la idea de operarse para ya no tener más hijos. ¿Qué pasa en el cuerpo de esas mujeres, o qué pasa con esas mujeres que deciden operarse para sencillamente no quedar más en embarazo, pero que casualmente no tienen hijos? Sí, es una consulta y una inquietud muy frecuente con la que van las mujeres a una consulta. Y lo primero es que deben tener una información muy clara. Cuando se toma una decisión radical sobre no tener más hijos haciendo una esterilización, hay que recordar que muchas de estas mujeres a lo largo del tiempo cambian de opinión. Y por lo tanto, una mujer que tenga a los 20 años una decisión, probablemente esa no va a ser la misma a los 35 años. Y quizás va a tener mayores inconvenientes, y entonces ya no va a ser una opción el tener o no tener hijos. Pueda que siga pensando lo mismo, pero por esta decisión tomada antes, digamos que ya estás tomando una decisión de ti misma en un futuro. Y esto lo que concluye es que existen otros métodos alternativos que se pueden dar, no tan radicales, que hagan que la mujer pueda tener su madurez psicológica, sus cambios que puede tener en la vida, para que en un futuro pueda tomar una decisión en el tiempo y no una opción o obligación de esta decisión.
O sea, es decir, que se sabe que a esa edad de pronto no tienen pensado tener hijos, pero respetar esa, digamos que, edad reproductiva. Correcto. Bueno, ya vimos lo que ocurre en el ovario, pero a la vez, sincrónicamente también tienen que darse unos cambios a nivel del útero. Y para eso hay que entender un poco la anatomía gráficamente de lo que se ve a nivel genital. Y aquí tenemos la parte que es la vagina, donde se introduce el cuello del útero, pero es muy importante tener claridad de que el útero en gran parte no está dentro de la vagina, sino que está dentro de la parte del abdomen, la parte pélvica. Aquí vemos a nivel del cuello de la matriz y en esta parte vaginal que finalmente cierra la vagina. Y es donde se toman las famosas citologías, que es a nivel del cuello. ¿Qué ocurre a nivel de la parte dentro del útero cuando se está dando el crecimiento del folículo en el ovario? Se va formando una capita, que es esta capita que vemos más oscura, que es, digamos, como un colchoncito, que ese colchoncito se va engrosando y se va formando vasitos sanguíneos. Y esos vasitos sanguíneos al final lo que van es a permitir que cuando llegue el embrión que se encuentra fecundado a nivel de las trompas, se meta dentro del útero y este colchoncito lo atrape para que se pueda dar el desarrollo del embarazo. Exacto. Entonces eso sería lo que se formaría posteriormente, sería la placenta. Doctor, ¿y qué pasa cuando el embarazo no se da? Exacto, que es lo más frecuente, es decir, que no se dé. Entonces, cuando no se da el embarazo, esta capita o este colchón que se está dando acá, con células que llamamos células endometriales, que son células muy activas, junto con sustancias inflamatorias, se comienzan a desprender y el útero a contraerse. Y lo que vamos a ver, es lo que vamos a ayudar acá, es en que este desprendimiento va a generar el sangrado menstrual, que este sangrado menstrual tiene células endometriales y tiene células sanguíneas. Pero por anatomía, el sangrado no solamente ocurre a nivel de la parte vaginal, sino que por física tiene unos orificios que contactan con las trompas y se ha estimado que en el 90% de las mujeres puede haber menstruaciones retrógradas, es decir, que no solamente hay salida de menstruación hacia la vagina, sino que también alarguemos un poquito más de sangradito, que caiga esto sería la pelvis, caería sangre con células endometriales a nivel de la cavidad pélvica. Quiere decir que si nosotros le hiciéramos una revisión a una mujer en la menstruación, en un gran porcentaje encontraríamos sangre menstrual, no solamente la que sale en la parte de la vagina, sino la que se encuentra en la pelvis. Ahora, esas son sustancias que tienen parte inflamatoria y que de cierta manera se deberían limpiar, es decir, el mecanismo por el cual la mujer tiene que defenderse es liberando unas células que lo que hacen es absorber la sangre y absorber esas células endometriales y limpiar la cavidad pélvica para que se presente un nuevo ciclo. Bueno, aprovechando este esquema que hemos hecho de la menstruación, de la cantidad de sangrado que no solamente sale a nivel vaginal, sino a nivel de la cavidad pélvica, podríamos entender una patología que es muy común y que de hecho este mes de marzo es el mes de la endometriosis, es entender por qué ocurre precisamente la endometriosis. Hemos hablado de que la sangre con las células endometriales que se encuentran en la pelvis deberían haber unas células que nos favorecen la parte inmunológica y que nos absorben, se tragan esas células y las absorben y limpian la pelvis. Ayudan a limpiar. Lo que se ha encontrado, una de las teorías más aceptadas sobre la endometriosis, es que hay una falla en este mecanismo de limpieza, por así decirlo, y entonces esas células permanecen allí. Y una vez se quedan allí, las células endometriales son muy activas y terminan entonces en la cavidad adheriéndose a cierto tipo de áreas, como puede ser el mismo músculo del útero, las mismas zonas del colon. El endometrio. Exacto, pero una de las partes más frecuentes es a nivel del ovario. ¿Por qué? Porque en el ovario se produce un orificio por la ovulación y por ahí también se meten células endometriales. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que cuando venga un nuevo ciclo y hay células endometriales fuera del endometrio, esas células también van a crecer y van a generar sangrado en las zonas donde se encuentren. Y es por eso que se generan el diagnóstico o la patología de endometriosis, ¿ya? Y esto va a generar unos inconvenientes, y es que al dar unas inflamaciones acá,
Y si se encuentra cerca un nervio puede generar mucho dolor. Hay mujeres que pueden tener una endometriosis importante y no tener dolor, y hay algunas que pueden tener algo mínimo y generar un sangrado importante. Doctor, mire que hablando de la menstruación y conociendo de cerca cómo se da este proceso, hemos conocido que a lo largo de los años, pues la mujer de antes menstruaba mucho menos que la mujer de ahora. ¿Qué impacto tenemos hoy en día? Lo que se conoce hoy en día a nivel estadístico es que las mujeres en la época de 1920, por ejemplo, estaban menstruando unas 150 veces en su vida. Y esto se debía a que o estaban embarazadas o estaban lactando. Y vemos las famosas fotos de familiares donde había una mujer con 12, 14 hijos. Obviamente el papel de la mujer es más trascendental en la actualidad, y esto ha hecho que posponga muchas veces la parte reproductiva, pero está menstruando más. Está menstruando unas 450 veces en su vida, y de cierta manera hay mayor exposición a la menstruación. Lo que se debate a nivel científico es si lo más fisiológico en la mujer es tener más menstruaciones o menos, entendiendo que existen unas consecuencias de tener más menstruaciones para algunas mujeres, no para todas. Y eso tiene que ver porque el proceso de la menstruación en general es un proceso inflamatorio que libera unas sustancias y que el organismo debería de cierta manera actuar de manera eficiente para que no queden esas células generando molestias y la carga hormonal que fluctúa durante el mes. Doctor, qué curiosas cifras que usted menciona. O sea, hablamos de 150 menstruaciones antes y 450 horas, o una diferencia de casi 300 en número, por decirlo así. Y es difícil pensar que no van a haber repercusiones si una mujer presenta mucho más la menstruación. Y yo quisiera saber de pronto, aparte de la endometriosis que ya conocimos, ¿qué otros efectos negativos puede traer el hecho de presentarla todos los meses? Sí, hay una patología, digamos que la mujer normalmente, ya vimos lo que pasa a nivel del útero, lo que pasa a nivel del ovario, pero también lo que ocurre a nivel del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque hay unos cambios cíclicos mes a mes que pueden ocurrir, que para algunas mujeres no representa ninguna consecuencia, pero para otras, que son, digamos, la mayoría, sí puede afectarlas a unas más que otras. Miremos lo que ocurre a nivel neurológico en la mujer. Esos cambios que pueden ocurrir ya no solamente a nivel del ovario y del útero, sino a nivel neurológico. A nivel mental. Exacto. Entonces, digamos que estas hormonas, que son las que se ven aquí, son las que permiten en un principio, cuando se van elevando, una hormona que se llama folículo estimulante, que crezcan los folículos y que el endometrio no esté formando ese colchoncito. Pero a la vez, a nivel cerebral, en la medida que se va aumentando esta carga hormonal y vamos llegando al pico de la ovulación o preovulatorio, que es más o menos a mitad de ciclo, en promedio el día 14, es cuando la mujer está en un estado más feliz. Okay. ¿Y por qué está más feliz? Porque digamos que esa hormona de la felicidad que se llama serotonina está en sus niveles máximos. La está estimulando. Exacto. Y la mujer está preparándose para tener un acto sexual y permitir que se reproduzca. Y está, digamos que, de cierta manera más desinhibida y favorece de que su estado de ánimo esté lo más alegre posible. Ahora miremos esa segunda parte. Después de la ovulación, ¿qué ocurrió? La mujer se quedó embarazada, bueno, continúa con unas cargas hormonales y se va dando el embarazo. Pero si no se dio el embarazo, digamos que existen unos niveles de progesterona, que su pico máximo más o menos es como el día 21 antes de que ocurra la menstruación, en el cual esta progesterona favorece a nivel del cerebro que esta hormona de la felicidad se disminuya y la dopa se aumente, que es la hormona que nos puede poner un poco deprimidos. Entonces la mujer obviamente está en su etapa en la cual psicológicamente puede tener unas variaciones o de depresión o tendencia a la depresión o de irritabilidad. Y si debajo de eso hay un diagnóstico que de pronto no esté claro con relación a afectaciones psicológicas, puede ser un poco más severo. Yo creo que, doctor, que aquí hay que aprovechar este momento porque estamos rompiendo mitos. O sea, aquí no es que la mujer decide, es que yo hoy amanecí así, quiero estar feliz, quiero estar triste, mañana quiero estar enojada, no. O sea, es algo que está científicamente comprobado que la mujer mentalmente cambia cuando tiene la menstruación. Sí, claro, hay unos condicionamientos cíclicos que hacen que la mujer en el cerebro esté liberando una hormona que le permite estar o más tranquila o en un estado de mayor felicidad o tranquilidad o estar deprimida. Entonces eso lo tenemos que conocer tanto hombres como mujeres
para, de cierta manera, no nos genere inconvenientes en nuestra vida cotidiana. Hablemos ahora de cuando ocurren estos cambios hormonales y de lo que es un síndrome, que es el síndrome premenstrual, que es el conjunto de cosas que pueden ocurrir dentro de la menstruación. Y vamos a mirar en este otro gráfico, el 80% de las mujeres en algún momento ha tenido sintomatología de síndrome premenstrual. Es decir, es normal que la mujer te diga: tengo los senos un poquito hinchados antes que venga la menstruación, algo de malestar. De pronto un dolor lumbar. Y algo de dolor pélvico. Eso lo presenta en el 80% y no es incapacitante. Pero ¿qué pasa? Que en algunas mujeres que tienen predisposición a mayor sensibilidad sobre estos cambios hormonales, en un 25% pueden presentar un síndrome premenstrual más moderado. Es decir, con un poco más de irritabilidad, más molestias antes del periodo, y eso significa que ya puede generar algo de incapacidad. Pero el cuadro más severo, que se presenta en un 7%, son las mujeres que presentan el grado más severo de síndrome premenstrual, que es el síndrome disfórico premenstrual, en la cual hay ya un antecedente importante de un perfil psicológico que puede llevar más hacia una depresión o hacia un estado de irritabilidad importante. ¿Qué es lo interesante de que la mujer conozca esta parte? Esto tiene unas implicaciones, inclusive, que cuando la mujer queda en embarazo, después del embarazo, es decir, ya cuando comienza su posparto, puede presentar mayor riesgo, en casi un 70%, de lo que se llama la depresión posparto, que inclusive han habido casos severos de esa depresión donde la mujer puede, de cierta manera, desvincularse de su medio y sobre todo del bebé que acaba de nacer. Esto tiene un impacto muy importante. El conocerlo hace que se dé un manejo adecuado y un enfoque adecuado y se evite algunas complicaciones que pueden ocurrir y algunas, digamos, que secuelas a largo plazo sobre el desarrollo de la mujer. Doctor, teniendo en cuenta todo lo que hemos conocido en torno a la menstruación y las consecuencias que se podrían presentar si ella presenta esta menstruación todos los meses, ¿qué podríamos concluir? Es decir, ¿qué es lo más fisiológico o conveniente para la mujer? ¿Presentarla todos los meses o presentarla el menor número de veces posible? El punto importante es que la mujer conozca su cuerpo e identifique cuándo esta menstruación puede salirse de lo normal. Y eso tiene que ver mucho con el dolor. Casi que anteriormente se normalizaba tener mucho dolor dentro de la menstruación y la mamá lo que le decía: mira, esto es normal, y digamos que va pasando el tiempo en ese sentido y se generan este tipo de complicaciones. Muy probablemente porque las mamás que teníamos antes tenían más hijos y por lo tanto tuvieron menos estas complicaciones. Hoy en día lo que se aconseja es que si una menstruación genera dolor incapacitante, que hace que la paciente tenga que tomar más analgésico durante su periodo, le genera incapacidad del ciclo menstrual inclusive antes de que se presente, es un motivo sustancial para consultar a tiempo, inclusive cuando comienzan estas primeras menstruaciones, porque es lo que va a hacer que cambie el pronóstico a lo largo de su vida. Y con estas recomendaciones hemos llegado al final de este episodio de Salud al Tablero. Doctor, gracias precisamente por estas recomendaciones y por todos los conocimientos que nos dejó. Definitivamente es muy importante que tanto hombres como mujeres conozcan esta temática para que la mujer pueda cuidar mejor su salud. Y a ustedes, muchas gracias por vernos. Los esperamos en nuestro próximo episodio, donde hablaremos a fondo de la endometriosis. Hasta pronto.